Momentos a Guillermo Marino desde la ciudad de Rafaela. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Agradecemos gentilmente desde los estudios de la radio que nos haya atendido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el Bien, Guillermo, te contacto. pregunto, a los 16 años ya te había ido a Newell's, ¿no? Sí, 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 así es. En realidad empecé a ir antes, 14, 15 años, pero definitivamente fui a los 17 en realidad. Bien. ¿Y cómo lograste llegar? Entrenamiento, o sea, antes viajábamos, eh, yo jugaba en San Carlos, en Los Urgentes, y por lo general se hacían prácticas, pruebas en Rosario. También siempre la gente de Newell recorría lo que es la zona, entonces bueno, a partir de ahí surgen el interés y el contacto y yo viajé 2 años de Los Urgentes a Rosario todos los días, Todos los días. todos los días, Un todos los sacrificio días. totalmente enorme. La verdad que sí, 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 porque me levantaba, iba al colegio, iba al secundario en Insurgentes, salía con un permiso especial antes del mediodía para tomar el colectivo, el Montica, y llegaba a 3 de la tarde y me bajaba en Bellavista. En Bella Vista, sí, donde entrena Entrenaba, Newell's. entrenábamos y 5:30 tomaba el de vuelta. Llegaba a 8 de la noche a Los Urgentes y así durante toda la semana durante 2 años. Bien. Terminaba el secundario y ahí me voy y me instalo en Rosario. Bien, y te pregunto, ¿eras un jugador que sacabas diferencia en la liga? ¿Se puede decir que sacabas diferencia? La verdad, eh, en mi categoría, que era la 81 de San Carlos, éramos muy parejos todos. Sinceramente era una categoría que jugábamos bien todos. De los defensores, los volantes, delanteros, teníamos muy buenos jugadores y creo que eso hizo que uno también pueda destacarse. Y también teníamos rivales muy buenos. Pero bueno, de esa categoría que yo jugaba, 4 o 5 jugadores habíamos quedado en Newell's. Por eso te decía que éramos, o sea, era una categoría muy pareja, muy competitiva. Bien, y te pregunto, debutaste en el año 2000 en Newell's, la primera etapa no fuiste tenido en cuenta por el Bamino Veira y luego la segunda etapa el Tolo Gallego fue quien confió en vos y te dio rodaje e hiciste buenos campeonatos siendo la revelación del equipo rojinegro, del equipo de Rosario. ¿Crees que él influyó mucho en tu carrera futbolística, es decir, principalmente en tu crecimiento repentino en el fútbol de primera, ya que luego de muchos equipos de Europa se han fijado en vos? Sí, sí, el Tolo fue realmente importante como, como formador, como el mensaje que él bajaba. A mí, o sea, cuando yo debuto me costó mucho en realidad lograr una regularidad. Obviamente por carencias mías o porque no lograba consolidarme y me costaba, eso yo lo reconozco. Eh, pero también coincide en la maduración de cada jugador que entiende y encuentro que, o sea, que cada persona tiene su tiempo. Entonces yo le agradezco a Newell haber tenido paciencia conmigo hasta que llega el Tolo. Yo alternaba mucho, o sea, jugaba, no jugaba, iba a reserva, quedaba afuera, o sea, durante esos 2 o 3 años sucedía eso. Y coincide también que el grupo humano que se forma en ese plantel, con jugadores grandes y con jugadores surgidos de inferiores, que éramos los jóvenes, ahí se formó un vínculo, me parece, muy, muy fuerte, más la experiencia y el aporte del Tolo, creo que bueno, hizo que uno pueda terminar de consolidarse. Bien, y tuviste el infortunio de quedar colgado luego por 6 meses. ¿Por qué fue que se dio eso, Sí, Guillermo? señor. Sí, señor. Sí, fueron un poquito menos en realidad, pero eso fue porque yo terminaba contrato con Newell's y antes
si no renovabas, antes de los 6 meses, el club decidía que esos últimos 6 meses no juegues para la institución. Entonces, bueno, yo no me puse de acuerdo con el presidente de ese momento, 6 meses antes, no nos pusimos de acuerdo en lo que es el contrato, y él decide que yo no participe. Entonces, sí entrené, pero bueno, obviamente que fue muy duro. Bien. Y después, bueno, ya a los 6 meses ya pasaría a Boca. Bien. ¿Y tu mejor paso en el fútbol consideras que fue Boca, no? Mi mejor paso en el fútbol fue Newell's Old Boys de ese año y Universidad de Chile. Universidad de Chile, donde Sí, obtuviste grandes títulos, la Copa de Chile, la Copa Sudamericana de 2011, además ganaste 3 campeonatos nacionales consecutivos. ¿Vos exacto. creés que ahí tuviste la oportunidad también de demostrar todo lo que podías dar? Algo que quizás en México, por causas que Exacto. solamente vos sabrás, no pudiste explotar, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Lo que es Newell y Universidad de Chile me hicieron el momento justo, con 30 años, y encuentro al que yo considero el mejor entrenador, que es a Jorge Sampaoli. Entonces, Exacto. De Casilda. eh, exactamente, Sampaoli, o sea, coincidimos justo, yo maduro, ya en una etapa distinta del futbolista, y entiendo que él me completó como jugador porque su forma de jugar es tan intensa y tan exigente que te permite crecer, o sea, tenés que crecer, o sea, no hay otra, porque implica 100% en todo momento. Entonces, y yo tenía 30 años y la verdad que me acoplé muy bien, y bueno, ahí fue esa etapa que logramos lo que vos mencionabas en Chile. Bien, y la experiencia de haber jugado en Tigres de México, ¿cómo la consideras? Ya que no fue un club donde pudiste trascender tanto y renovar tu vínculo. Sí, en realidad yo estuve 2 años ahí, voy a préstamo 1 año. El primer semestre no me fue bien, o sea, me costó mucho la adaptación, el equipo mismo también no nos fue bien. Después el segundo semestre la cosa mejora, y que ahí deciden renovarme 1 año más. Ujú. Así que bueno, me quedo 1 año más, también con buenos y malos rendimientos. O sea, nunca pudimos, ni en lo colectivo ni en lo personal, por ahí sostener un poco el rendimiento. Así que estoy 2 años y vuelvo uno a Boca, que era el dueño de mi pase. Y en aquel momento en Tigres de México lo tenías como técnico al Tolo Gallego también, que fue quien te llevó. Exacto, exacto. El Tolo fue el que me lleva. Sí, sí, sí. Y después él, debido a esa mala campaña de los 6 meses que te decía, él se va. Bien, y luego estuviste también en inactividad cerca de 1 año por un accidente automovilístico que sufriste con tu mujer, ¿no? ¿No es Así cierto? es. ¿No es así? Sí, sí, así es. Y hay Ahí, varios ahí clubes en que la zona, en la zona fue. por acá cerca de Inriville, Los Sí, Urgentes. en Nottinger, en Nottinger. Bien, Fue justamente cuando, bueno, estamos de vacaciones y yo había terminado esos 3 años en la Universidad de Chile, y bueno, estando de vacaciones volvíamos a visitar unos amigos y tenemos el accidente. Eso como consecuencia sí también me hizo estar alejado del fútbol durante 1 año. hay varios clubes que hicieron contar con tus servicios, entre ellos Alianza Lima de Perú, Santiago Wanderers de Chile y hasta también nuevamente te querían en Universidad de Chile, donde habías tenido un gran pasado. ¿Por qué fue que rechazaste todas esas opciones? En realidad, en primer momento, o sea, cuando me pasa el accidente, yo estaba esperando otras propuestas, no se avanza, me pasa el accidente. Yo tengo un problema en la cintura, que tuve un edema óseo que, bueno, me costaba mucho mantenerme firme o caminar, la verdad que me costaba mucho. Entonces tuve que hacer una recuperación de ahí hasta diciembre, muy personal, y la hice en Rosario. Sinceramente no podía trotar, o sea, no podía correr.
Entonces, fue uno de esos, un motivo fue eso, también la situación de mi esposa también, que ella por ahí la pasó peor Exacto. que en mi caso. Entonces, bueno, decidimos esperar hasta diciembre. De este diciembre yo empiezo a recuperarme. Habían salido un par de propuestas, pero o sea, había que ir realmente muy lejos, y mi mujer estaba embarazada, porque ya justo en el accidente estaba embarazada, entonces ya estábamos esperando a mi hija, y así pasó, y pasa el tiempo, y en el fútbol ¿Te costó retomar es luego? Porque después en 2014, ahí cerquita, firmaste para Boca Unido de Corrientes. sí, sí, ahí claro, arranco en el fútbol, como te decía, todo es muy ahora, muy y todo pasa, y bueno, y sinceramente no encontraba el club. ¿Y crees? Boca Unido fue el único club que realmente se interesó por mí y me brindó un lugar para volver a jugar, porque para un jugador de 33 años, sí, 33 años en ese momento, un año sin jugar, por ahí se prejuzga o se generan algunas dudas. Exacto. Boca Unido en este caso fue la excepción, que confió en mi situación, y yo quería ir para volver a jugar y retomar el nivel. Y lo pude lograr, tal vez así que estoy 6 meses en Boca Unido y me sale la posibilidad de Atlético Rafaela. Bien, ¿y crees que el fútbol te dio una segunda oportunidad? Siempre te las da en Siempre. realidad. Exacto. Siempre te las da, no es que es tan determinante todo, pero depende muchísimo de uno, porque yo en ese año, quizás con la edad que tenía, podría haber, no sé, tomado otra decisión, pero me levantaba todas las mañanas a entrenar, solo, y la verdad que eso fue una fuerza de voluntad muy grande, y el apoyo de mi familia fue fundamental, porque iba a entrenar solo, obviamente con un profe, pero sin ningún objetivo de fin de semana, como lo tiene un Exacto. futbolista. Exacto. Pero había algo en mí que me movía, que sabía que yo iba a volver, si no uno lo siente. Cuando vos lo sentís y seguís esas señales, y yo entrenaba solo, porque sabía que iba a volver a tener la oportunidad. La quería, yo lo buscaba en realidad, no es que me abandoné y digo, bueno, no, la verdad que no, quería más. Y bueno, hoy sinceramente voy a cumplir 35 años y estoy feliz acá en Rafaela y muy agradecido. Bien, y en el Nacional B, con respecto a la primera división del fútbol argentino, ¿notaste que hay una diferencia grande? No, sinceramente no, eso depende mucho del... No, la diferencia la notás en la forma en que el entrenador quiera jugar. O sea, porque hay equipos nacionales que juegan muy bien porque el entrenador sugiere eso, o sea, quiere eso para su equipo, y hay equipos de primera división que no, y viceversa. O sea, eso depende del fútbol, es simple, y depende mucho del mensaje y de la idea que tenga el entrenador, y obviamente los intérpretes, que son los Los jugadores jugadores. que capten ese mensaje. Bien, y como habías dicho anteriormente, hoy estás en Atlético Rafaela, un club humilde que hoy en día no está en una situación buena, una situación agradable, se encuentra en la posición 27ª del torneo, cosa que en campeonatos anteriores no ocurría, porque generalmente Rafaela hacía buenos campeonatos. ¿Por qué crees que hoy el club está pasando por esto? Hablo de los malos resultados que obtiene periódicamente. Sí, la verdad que la situación es mala, y bueno, lamentablemente creo que yo llegué en febrero, y los resultados, bueno, el torneo pasado nos costó mucho ganar, tal vez así creo que ganamos 2 partidos en la primera etapa, que es muy poco, a veces jugando en buen nivel el equipo, pero no lograba resultados. Hubo un cambio de entrenador, ahora vino Leo Astrada, y es como que estamos ahí tratando de despegar, y creo que lo podemos hacer porque hay jugadores con muchas condiciones. Nos está costando sostener un poco el rendimiento y la regularidad, y bueno,
también creo que depende mucho de los equipos también. Hay muchos equipos, entonces también eso cambia un poco la ecuación, pero no, realmente somos autocríticos y no estamos teniendo un buen torneo. Bien, y antes habíamos hablado de una diferencia entre el fútbol, entre dos divisiones del fútbol argentino, pero yo ahora te pregunto, ¿qué diferencias notaste entre el fútbol que se disputa en México, en Chile y en Argentina? A ver, el fútbol argentino es muy intenso, hay muy pocos espacios, creo que sí se corre muchísimo, pero a su vez en esta última etapa hay equipos que juegan muchísimo y eso creo que hay que destacarlo, que se atreven a jugar. Exacto. Son justamente lo que han hecho diferencia. En el fútbol mexicano quizá hay un poco más de espacio, hay que también tener en cuenta el clima, los horarios que se juega, hay altura. Exacto. Entonces, eso hace que cambie un poco la intensidad del juego, pero como verá, los equipos mexicanos, bueno, en este caso Tigres llegó a la final con River, o sea, se emparejan, o sea, cuando jugás con equipos además de buen nivel. Además es un fútbol muy bien pago. Sí, lo que es la parte económica, son equipos muy poderosos y todos son buenos equipos, todos. Cualquiera ahí es muy parejo, cualquiera puede salir campeón. Y el chileno es un fútbol muy táctico, o sea, los entrenadores chilenos, y hay muchos entrenadores argentinos que van a dirigir ahí, es un fútbol muy táctico, muy pensado, se estudia mucho el rival, bueno, que fue la experiencia que yo tuve con Sampaoli, o sea, un fútbol muy detallista, se corre y se juega muy bien, es muy completo el fútbol chileno, y de hecho, bueno, lo demostró también en la Copa América. Bien, y ya finalizando te pregunto, si hoy vendría a buscarte equipos de Europa o mismo de México, Chile, Brasil o Estados Unidos, entre otros, que son países donde se paga muy bien, como te había dicho anteriormente, y en otra moneda, ¿aceptarías volver a irte fuera del país para jugar? Sí, por supuesto. Sí, porque es lo que me apasiona. Y Vos hoy tenés 34 años, ¿no? Hoy tengo 34 años y te puedo decir que, bueno, cumplo 35 en febrero, y sinceramente estoy con las mismas ganas y el mismo entusiasmo. ¿Qué te iniciaste? Inicial, sin duda. Así que ante una propuesta, en este caso el exterior, con mi familia, valijas y te vas. y arrancamos. Sí, la verdad que no tenemos problemas. Bien. Al contrario, agradecidos. Bien, y si tenés que retirarte en Atlético Rafaela, tu intención, además de Atlético Rafaela, también podría ser terminar jugando en el club que te dio la chance de despegar. Estoy hablando de Newell's. Sí, siempre estoy presente en volver a jugar en Newell's. La verdad que para un jugador, el club de origen siempre es muy reconfortante como para terminar una carrera. Ojalá que en mi caso se pueda concretar. Sería la verdad que algo soñado, pero bueno, el fútbol te lleva a veces por otros caminos y también uno tiene que aceptar. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por dejarnos entrevistarte en lo que fue esta nota. Bueno, muchísimas gracias a usted por tenerme en cuenta y por el contacto, y les mando un abrazo grande a todos. Abrazo para vos también, que tengas muchos éxitos en lo que sigue de tu carrera. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, chau. Hasta luego, chau. 20:28 minutos.